Una idea luminosa, perder. Perder con dignidad. A veces nos educan para ganar, para torcer, para vencer. Pero para perder, no. ¿Qué tal perderse para encontrarse? Caminar por la ciudad, por el costado de la ruta, por la playa, sin rumbo fijo y encontrar un nuevo camino. Hagamos una oda a la deriva, a seguir una idea, a no saber por dónde seguir para encontrar un nuevo camino. Buenas noches, bienvenidos a una nueva propuesta de Ideas Cruzadas. Hoy vamos a estar hablando de literatura y también vamos a tocar algo de política. Para eso nos acompaña Claudio Invernici, publicitario, docente, periodista, ex preso político, ponen en tu currículum. Soñaba con jugar al básquetbol y usar anillos como Ringo Starr y escribir libros. Parece que esto es lo que cumplió en la vida real. Claudio, lo de los anillos también. ¿Lo de los anillos también? Sí. No, pero sí. No me acuerdo de los anillos de Ringo Starr, me acuerdo de la película. Sí, claro. Ah, el anillo de la película. ¿Cómo se llamaba? Help. De Help, claro. Bien, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un placer. Y nos acompaña Constanza Moreira, politóloga, docente, investiga temas de política comparada en América Latina, pues integra el grupo Casa Grande dentro del Frente Amplio y fue senadora de la República. Y es escritora, además, con un seudónimo que es Olimpia Freak. ¿Está bien dicho? Sí, perfecto. Está. Bueno, bienvenida, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. ¿Por qué se usa un seudónimo para escribir? Ay, bueno, muchos escritores usaron seudónimos. Siempre recuerdo a Fernando Pessoa que tenía, no sé, eran como 50, pero Sí, bueno, sí, habían muchísimos. 3 que eran sus más queridos. Y bueno, cuando empecé a escribir, cuando empecé a publicar en el 2001, dije, voy a publicar con seudónimo porque mi nombre estaba asociado a otro tipo de producción, Claro, que era más académica, más intelectual, y esto era como una voz distinta, y entonces simplemente seleccioné ese seudónimo de un cuento que yo misma había escrito, de un personaje, y después a partir de ahí seguí firmando con ese seudónimo. pero no escondés que sos vos. No, Todo el claro mundo que no. sabe, se Claro, sabe. claro. Ah, En los hechos no estás develando nada en este programa. No, Ya no, la gente sabe que no es una primicia. Es muy buen nombre, Vos seudónimo. decís Buenísimo. que Me complicado. encanta, me encanta. Suena bien, suena Sí, bien. suena Es muy muy bien. lindo, sí, es muy lindo novio. Es más, yo, la verdad, no lo tenía claro el tema. Y me sorprendí un poco. Me sorprendió porque yo conozco a la Constanza Moreira muy combativa, muy política, pero no esa faceta de literatura que, bueno, de ella vamos a estar hablando hoy. Yo voy a empezar por Claudio. No te asustes, no voy a hacer nada malo. ¿Qué ideas generaron en ti o qué elementos generó en ti para elegir como una especie de referencia a Miguel Hernández? Estamos hablando del poeta y dramaturgo español, un hombre que combatió en la guerra civil y que además murió en la cárcel. Sí. Bueno, Miguel Hernández fue un poeta admirado. Creo que en la situación que lo leí, fue un poeta que además me ayudó mucho a ordenarme internamente, que fue en la primera época de estar preso, digamos, y también era como, primero, una voz diferente a la poesía que conocía. Es un poeta campesino, un poeta, ¿no? Paseaba a sus animales por allí, por los campos de Orihuela, y tenía una intensidad en la escritura que me moldeaba, ¿no? Digo, podía hablar de amor, pero siempre
Él tenía adjetivos y sustantivos que siempre te dejaba leyendo poesía con los brazos levantados, por más que te entristecieran las nanas de la cebolla, o por más que, ¿no? Siempre tengo no salieron jamás del vergel del abrazo, y ante el rojo rosal de los besos rodaron. Huracanes quisieron con rencor separarlos, y las hachas tajantes y los rígidos rayos. Y vos escuchás ahí, en eso está como compilado, ¿no? Una ternura blindada que es algo impresionante. Siempre lo admiré mucho y lo admiré como escritor. Siempre, en una época decía que era otro, ¿viste? Cuando te preguntan tus escritores preferidos, yo qué sé, yo tengo 10, 15, Sí, claro, 20. sí. Pero tengo los admirados, además de los preferidos. Y entre los admirados está, naturalmente, Miguel Hernández. Siendo un hombre que estuvo comprometido en la revolución, en la guerra civil española, que fue condenado a muerte, que después le perdonan la pena de muerte, pero lo mandan a la cárcel y se muere. Se muere, sí, sí. ¿Te lo dejaban ver? ¿Lo entraban? ¿No tenías Bueno, problema? viste que bueno, en fin, las cárceles no estaban previstas como licenciaturas para los presos, ¿no? Sin embargo, se colaban distintos métodos de formación, particularmente humana. En general tenía que ver en mi caso, con los compañeros, en el caso de las compañeras, con las compañeras que a uno lo rodeaban, que a uno lo interactuaban, con la diversidad de los lugares de donde provenían, con las distintas formaciones. Y sí, no se lo esperaban, pero se transformaba en alguna manera en licenciatura. Claro. Y en la primera época, mis primeros 2 años, yo los tuve en cuarteles. Claro. ¿No? Después de Laguna del Sauce, bueno, fui a Melo, y allá en Melo éramos una barra de chiquilines, ¿no? 18, 19, 20 años, que llegaban de lo que se llamaba la región 4, la región militar 4, que era Maldonado, La Valleja, Rocha, Cerro Largo 33. Y la censura era como un poco, no te diría menos severa, era un poco más distraída. Más distraída. ¿No? Entonces, digamos, no sabían muy bien con lo que... Debían tener 4 o 5 nombres y títulos, con los cuales esto no, esto sí. Y en ese momento ingresaron muchos libros. La primera época de Libertad, hasta el año 73, también había muchos libros. Después se cortó todo, ¿no? Bueno, así como ¿qué ideas despierta en ti Mario Lebrero, un escritor uruguayo, librero, guionista de cómics, columnista, un creador que tuvo un taller literario en el cual tú participaste? Sí, bueno, un comentario sí, puede hacerlo antes sobre Miguel Hernández, porque el año pasado estuvimos en Orihuela, solo fuimos ahí a ver a la casa de Miguel Hernández, al museo, ¿no? Sí, sí. Y es impresionante cómo el pobre Miguel Hernández, que yo digo murió de tuberculosis en la cárcel, y ahora hay una universidad Miguel Hernández y todo se llama Miguel Hernández, pero ese pueblo es como un pueblo muy, muy conservador, muy pequeño y no sé, impresiona, ¿no? Y además está la casa, porque claro, él era como pastor y ¿no? Ahí está esa biografía de un hombre que era de campo y escribe, y además fue musicalizado bellamente tantas veces. Entonces todos, por más que no se reconozca el nombre, conocemos una poesía de Miguel Hernández, casi todos conocemos. Sí. Y bueno, Lebrero. Lebrero yo creo que lo conocí en un taller literario antes de empezar a leerlo. Tiene obras fantásticas, pequeñas como El discurso vacío o toda la saga de la ciudad, el lugar, París, que es sobre ciudades. Y bueno, él como que formó no la formó porque Lebrero no formaba a nadie, ¿no? Aquello era la intuición y la escrita nomás, pero hubo una generación
de jóvenes librerianos. Él no inculcaba ningún estilo, pero impulsaba a escribir y además apoyaba la autoestima de aquellos jóvenes que querían escribir, simplemente. Y yo recuerdo que una vez había alguien muy enfermo en casa y todavía no existía el cable, qué sé yo, y en casa había muchos libros. Pero uno de los libros que más se leía era La ciudad del librero, y a mí me parecía como impresionante. Se leía tanto, creo que por allí estaba Paulo Coelho, también el alquimista, ¿no? Pero La ciudad era un libro que se leía con facilidad. Y Lebrero además tiene la cuestión de ¿cómo llamarle?, de lo onírico, ¿no? Porque él ha pasado a veces como escritor de ciencia ficción. Yo he escrito ciencia ficción, es una vocación que heredo de mi padre, que era un gran lector de ciencia ficción. Y él ha pasado a veces como un escritor de ciencia ficción, pero él hace una cosa rara, ¿no? Hace una cosa rara y hace cosas divertidas. O sea, Lebrero enseñaba el placer de la escritura, es decir, dejarse desbordar por la escritura y bueno, que cada uno lleva una poeta dentro y su capacidad de ayudar a los más humildes, le regalaba un teclado, les daba de comer si tenían hambre. Tenía algo de gente buena, tenía ese sentido del humor, navegaba en varias direcciones en su literatura, ¿no? Tiene cosas muy distintas y fue entrañable y ahora es como muy conocido y es un escritor de culto. Y eso me impresiona como lo de Miguel Hernández y las universidades, porque digo, pero si Lebrero vivía en un pequeño apartamento de sus talleres literarios, ¿no? Cómo luego de su muerte lo pasan a publicar las grandes editoriales. Y bueno, no sé, de Miguel Hernández yo también miraba Orihuela y pensaba eso, y está la Universidad Miguel Hernández y las fundaciones y esas recompensas muy tardías a los escritores post-mortem que cuando uno los conoce en vida a veces parecen un poco... En realidad pasa en muchas ramas del arte, En muchas ramas. Digo, en la Exacto, música. Exacto. Por lo menos del caso de Mateo, por ejemplo. Un gran fanático de los Beatles. Él, Claro, yo lo conocí siendo un niño, le iba a Piriápolis, tenía su madre, vivía en Piriápolis, era un habitante habitual de mi casa. Y se sentaba, lo recuerdo, y tenía cosas de una ingenuidad maravillosa, ¿no? Por ejemplo, traducía las letras de los Beatles, no ponerle que decía, she love you, she love you. Y te miraba, yo tendría 4 años, y decía, ella te ama, ¿te das cuenta? No. Fantástico, era un gran inspirador para todos nosotros. Nos sacaba, él atravesó su época y siguió, ¿no?, haciendo fotos. Y allá en Piriápolis nos usaba a nosotros como modelos a hacer cosas extrañas, ¿no? Siempre su mundo, su cabeza era una fuente permanente de ingenio, de búsqueda, de experimentación. Nosotros acá hubo una palabra que nos llamó la atención y que Azul Cordo, la productora, lo puso en la presentación, que fue la palabra luminosa. ¿No? Él tiene la novela luminosa. La novela luminosa. Y vos tenés una novela luminosa. Sí. Pero bueno, de eso vamos a hablar en un instante, si les parece, cuando ya vamos a meternos más en qué es esto de escribir, cómo se hace, cómo se procesa, en fin, todas esas cosas. En un instante nada más. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Seguimos en Ideas Cruzadas, seguimos conversando con Constanza Moreira y con Claudio Invernizzi. Ambos hace pocos días publicaron nuevos libros. La ciudad de los nombres olvidados, que no es tuyo, de Olimpia Frick. Pero también de Estuario y algo tan luminoso como Una derrota, de Claudio. ¿De qué se trata? Bueno,
esta es la parte que a uno le gustaría que otros hablaran de la novela para no tener uno que contar Bueno, no, pero eso que construye, yo pero puedo bueno. decir que se trata de una Es historia una historia de dos ciudades. de dos ciudades, Ahí va. exactamente. Que tiene una protagonista mujer, que es una lingüista, que va a estudiar la evolución de las lenguas a la ciudad. Hay una historia política entre ambas ciudades, de mucho conflicto, así que hay mucha política también en la novela. Es un poco de ciencia ficción o fantasía, hay elementos de ciencia ficción. Hay muchos personajes que andan y corren de una ciudad a la otra. Es también, de algún modo, una aventura, ¿no? Una travesía de los personajes, de sus búsquedas y de ese universo representado por las dos ciudades, que bueno, tiene un poco que ver con esta idea que en toda ciudad hay dos ciudades, ¿no? Eso lo decía Platón, pero se refería a la ciudad de los ricos y de los pobres. Entonces siempre decía, en toda ciudad hay dos ciudades. Y bueno, en realidad empieza con una desaparición, pero también empieza con un proceso electoral, ¿no? Donde unos ganan las elecciones y otros las pierden. Y tiene eso, tiene un poco de filosofía, de la cuestión de las palabras, tiene mucha política, tiene amor, tiene violencia, tiene un poco de sexo. Como decía mi padre, una verdadera novela tiene que tener un poco de aventura, un poco de amor, un poco de violencia, un poco de sexo. Y bueno, y sobre todo traté de que fuera algo que fuera amable al ser leído, es decir, que uno pudiera leerla y transitar en ella y verla, ¿no? Porque creo que cuando uno escribe, uno ve las cosas. Lo que no siempre es capaz de transmitir aquello que ve, pero uno pero son los lectores los que ven, los coautores de esa visión, ¿no? Claro. Exacto, exacto. Son los que leemos, los que le ponemos toda esa cosa, lo que nos imaginamos, en definitiva. Y fue escrita en la pandemia, claro. En la pandemia tuve mucho tiempo para escribir, ¿no? Porque fueron meses, en el 2020 y en el 2021. Entonces, creo que nunca había estado tan quieta. Tan quieta, y eso, bueno, me estimuló a escribir una cosa de largo aliento, porque es relativamente larga para lo que escribí antes, ¿no? Lo que escribí antes era bastante más corto. Claudio es muy disciplinado para escribir. Yo soy disciplinado, sí. Sí. Me gusta mucho el título. Sí. Y si veo por otro lado de Los nombres olvidados, hay un poema que es un verso solo de Boido, de un poeta argentino, que me parece sensacional, que dice, no tiene que ver con el título, pero en algún lugar empata, que dice, las palabras olvidan lo que nombran, ¿no? Y si vos te pones a pensar, los nombres de las calles son nombres olvidados, ¿no? Porque pasaron a definir calles, a hacer los nombres de las calles, y no de las personas que dieron su nombre a... Nada, un pensamiento Sí, totalmente No, pero es muy traído interesante. de los pelos. Pero eso que dejaron de ser personas para hacer una para calle. hacer calles. Sí, yo soy muy disciplinado. Sí, soy disciplinado, pero no, digamos, es una disciplina deseada, ¿no? No una disciplina está bien. impuesta. Deseada, disfrutada. Me siento y le doy. Últimamente, bueno, también en la etapa de la pandemia y todo eso, tuve tiempo. Y me gustó tanto el tiempo que tuve que en realidad me aboqué mucho más a eso, claro. Y fui dejando mi profesión, digamos, no de todo de lado, pero más o menos. Por lo tanto, ahora estoy con mucho tiempo para leer, mucho tiempo para escribir, mucho tiempo para ver amigos. Y un poco de tiempo para trabajar. Una buena proporción. Es el tercer libro de, se puede decir, una trilogía. Sí, una trilogía. Vírgenes. Que es en realidad son 3 libros de lectura independiente, digamos, solo que están situados en ese territorio, en esa geografía imaginaria de Puerto Vírgenes, tan parecida a Piriápolis.
que casi para mí hoy Piriápolis es el lugar de la ficción, o así por ahí fue toda la vida, y eso es lo que me permitió escribir. No, pero así como también, hoy cuando le preguntabas por el Olimpia a Constanza, ¿no? de que, y tú dabas la explicación de por qué la opción de un seudónimo, digamos, para escribir. Yo creo que también debe haber, yo no uso seudónimo, pero debe haber como cierta libertad mayor, ¿no? Para quebrar hilos o cosas que puedan permitirte acceder con una, digamos, por ejemplo, con mayor soltura académica a escribir, más literatura, por ejemplo, ¿no? No sé. Porque a mí eso me pasa cuando decido que esto se llama Puerto Vírgenes y no Piriápolis, digamos, porque Claro. le puedo agregar una isla, le puedo poner un arroyo que haya en el medio, 2 puentes que no existen. Gente que no existe. Y crear digamos, ese mundo que es, como definición, un Puerto Vírgenes es digamos, un espejo imaginario de un Piriápolis imaginario, porque es real. Aunque los olores son los de Piriápolis, los paisajes humanos son muy parecidos a los de Piriápolis. El salitre se vive con la intensidad de los inviernos, con la intensidad que los inviernos se viven en Piriápolis. Bueno, en fin, así es. Cuando escribís como Olimpia, ¿te transformás en Olimpia? No, soy O sea, yo digo, escribiendo, pero como dice... Como un actor que cuando interpreta un papel se transforma en ese actor. Bueno, el que escribe como que nunca es el personaje. En todo caso, los personajes tienen mucho del que escribe, pero no un personaje. Te podés desdoblar en muchos personajes, que eso es lindo. Pero sí, yo escribo como no tengo esa sistematicidad, pero escribo como de corrido, después corrijo y ordeno, pero escribo como de corrido eso que le llaman la musa inspiradora, de verdad existe, porque cuando uno está metido en una historia sigue de largo en la historia como si la viviera. La viviera siempre un poquito de afuera, ¿no? Salvo que uno escriba en primera persona, que he hecho cosas en primera persona, pero bueno, esta está escrita en tercera persona, o sea que es como que el que observa y ve la vida de aquellos personajes que luego finalmente para uno son como de la familia, ¿no? Claro. Porque hay algo en la vida de esos personajes que te impacta, que te emociona, que te acompañan durante mucho tiempo. Luego el proceso de terminar la novela tiene una cosa también de sufrimiento, que dices, ya quedó, y la suerte para uno son reales. En ese sentido, uno vive en un universo real cuando está escribiendo. Pero, como dice él, sí, en los espacios, en los olores, porque también eso era una cosa muy del hebrero, de describir con la sensación y no una literatura tan mental, ¿no? Sino lo que huele, lo que ve, lo que siente. Había un ejercicio que él le hacía a todos los talleristas que llegaban por primera vez, que era, describa esta última hora antes de llegar al taller, ¿no? Entonces te obligaba a recordar, porque la literatura tiene mucho de recuerdo, también te obliga a recordar, te obligaba a recordar cosas que vos ni siquiera sabías que las habías registrado, ¿no? En tu mente vos vivís, pero mientras vivís no está ese desdoblamiento de que contemplás y vivís. Solo lo haces cuando aparece la literatura. Por eso la literatura, muchas veces la gente escribe, o los diarios íntimos, para ordenar lo que ya vivió. Y la palabra te ayuda como como a darle una forma. Entonces, yo creo que es muy difícil describir cosas que vos no vivís. Lo que él dice del salitre, hay ciudades, bueno, por supuesto Montevideo está por todos lados, pero también hay algunas ciudades del interior, no sé, hay cosas como de Paysandú, la playa siempre está, ¿no? Eso es Sí, muy, sí. muy uruguayo. Y creo que transformás eso, como que nace un cuadro, pero los colores, de alguna manera, vos los sentiste. Es decir, eso es muy difícil inventar de cero. Justamente no es la matemática. La literatura tiene que ver con la sensación.
con la sensación en concreto que sentiste, que después la trasladás en palabras a otra cosa. Pero Es interesante porque también eso tiene que ver lo que estás diciendo con la honestidad con que uno escribe, ¿no? Y con la... En fin, yo creo que hay una sensación que la descubrí hace poco tiempo, que lo que hago puede ser bueno, puede ser malo, puede gustar, no sé cuánto. Y no es suficiente lo que voy a decir para hablar de literatura, pero estoy tranquilo con la honestidad con que escribí, es decir, es lo que yo quería hacer, ¿no? Cuando vos decís, cuando tú estás escribiendo lo que sentís, ¿no? Y no transás con cosas que deberían ser o que tú pensás Claro. que deberían ser, sino que estás siendo coherente con ese proceso de sensibilidad, no es un tema menor. Y eso para mí es clave, ¿no? Eh, acá hay una cosa que conversábamos cuando estábamos preparando para el programa. A mí por lo menos me quedó muy marcado. Primero una cosa que me estaba riendo, perdona, yo soy así medio perdido. Que alguien estuvo acá y no me acuerdo quién fue y me encantó porque dijo que había puesto en la máquina, alguien tenía pegado en la máquina de escribir un cartelito que decía no pienses. Lo dijo Roy Berocay, pero sobre Ray Bradbury, que Ray Bradbury tenía en la máquina que no piense. No, escribí. No, pero y que lo de Ray Bradbury me viene muy bien para lo que voy a plantear. Estuvimos con dos jóvenes historiadores hace tiempo, hace unos programas, y uno de ellos planteó que, o plantearon ellos que uno de los nuevos problemas de la izquierda es que no imaginaban el futuro, o no imaginaban un futuro luminoso, para usar una palabra que usamos acá. Y la literatura permite, de alguna manera, construir futuros, ¿no? claro. Entonces, me parece que eso también está muy bueno, de que vos, a través de leerte a ti esas dos ciudades, leerte a ti ese Puerto Virgen y lo que están investigando, es construir futuro, es ofrecer un futuro. No sé si me atreveré mucho en lo que dije. Sí. No, yo creo que más allá de la izquierda o no la izquierda, la literatura es... Perdón, no, mirá que lo de la izquierda lo dije porque estábamos hablando precisamente No, del pero está tema bien, izquierda. no, Perdón. está bien. Además nos identifica. Sí. Pero no, que la literatura te permite, es como vos siempre estás en el futuro. Primero, hoy estamos en el futuro. Es como que la palabra presente ha desaparecido en cierta forma, en la medida que cada vez que vos pensás en un futuro posible, todo lo que pensás en ese futuro posible está aconteciendo ahora. Más allá de hechos distópicos o lo que sea, ¿no? Pues pensando en la ciencia, pensando en la tecnología, o en esa idea de futuro que se tenía en la década del 60, del 70, bueno, este es el futuro que estamos viviendo. Pero además la literatura te permite pensar, y la ficción dimensionás en una medida del ingenio, que nada te hace preguntarte si puede ser o no puede ser. Entonces, ese solo hecho de esa libertad que se te genera en el proceso, te coloca naturalmente en el futuro. Eso es una parte de la respuesta. Lo otro, del historiador, no sé qué contestarte, y si es importante que te responda. No, Pero el tema es que es imposible no pensar y no colocarse en el futuro. Tampoco sé muy bien qué quiere decir que vivimos del pasado, quiere decir que vivimos excesivamente el presente. ¿Qué quiere decir? Que cuesta mirar el futuro. Por principio, discrepo. Por razón, no sé qué decirte. A ver, dos reflexiones. Una que tiene que ver con lo que decía Claudio. Yo hice un cuentito de ciencia ficción
pensando que el futuro era ahora, ¿no? Era un cuentito de ciencia ficción feminista, porque estaba leyendo una revista de ciencia ficción del año 54, donde, bueno, los hombres decían tantos disparates sobre las mujeres que dije, voy a escribir como una mujer de ahora, contestándole a los hombres, pero para esos hombres de 1954 yo voy a hacer el futuro. Entonces, realmente es un ejercicio como de la ciencia ficción al revés, ¿no? Mira qué futuro resultó a partir de las premisas que tenías en el pasado. Entonces, es una manera de pensar el futuro desde la ahora. Pero hay algo de lo que decís de las izquierdas que me hizo eco en mí, porque yo creo que, primero que las izquierdas en general siempre pensaron en el futuro, ¿no? Digo, el socialismo, todo eso es una gran invención de futuro, ¿no? Es una identificación proyectiva de una sociedad ideal. En cambio, el conservadurismo siempre fue la defensa del presente o el pasado. Por eso le llamamos conservadurismo, porque es conservar lo que está, y la izquierda siempre fue disruptiva con respecto al presente. Y esa fue su fuerza, ¿no? Y yo no creo que haya nadie que haya imaginado tantas utopías como las izquierdas de todo tipo y tamaño, ¿no? Sí, Digo, sí, sí. englobo en izquierdas, yo qué sé, de Saint-Simon, a Rousseau, yo qué sé, todos los que pensaron en clave de desafiar los protocolos de las sociedades estructuradas del presente. Entonces la izquierda siempre tuvo esa proyección de futuro y ganó el corazón y las mentes de la gente por eso, ¿no? Porque también la gente necesita una imagen de sí mismas en el futuro, necesita como se hace una composición de futuro de sí misma. El problema quizá es que nosotros como izquierda, en particular en Uruguay, hemos tenido que reconstruir el pasado. Ahora viene con lo de los historiadores. Hemos tenido que dar nuestra propia versión del pasado, y esto tiene que ver con todos los hechos del pasado reciente, Sí, sí. para desafiar algunas lecturas del pasado. Y entonces hemos construido terrorismo de Estado, son nuevas palabras, ¿no? La izquierda también es, la izquierda y el feminismo son especialistas en la construcción de un nuevo lenguaje. El patriarcado, el terrorismo de Estado, que después se transforman en leyes o no, pero creo que la izquierda uruguaya, que tiene una épica, ¿no? Y un pasado de sangre, ha gastado mucho tiempo en esa reconstrucción del pasado, y yo felicito a los historiadores y a la izquierda, de hacer esta lectura porque en estos 50 años de golpe de Estado, de haber logrado que esa lectura hiciera carne en la sociedad uruguaya y que no se miren las cosas, bueno, como ya sabe, como la agonía de la democracia de Sanguinetti. Pero la izquierda fue grande y anduvo con botas de 7 leguas porque fue capaz de imaginar un mundo sin clases, por ejemplo. Está muy bien. Fantástico. Fantástico. Sí. Creo que voy a tomar algo que dijiste y que muchas veces yo sé que tú has dicho, y es, bueno, hay un momento en el que estamos en momentos en que hay que volver a enamorar. Y creo que eso es a lo que apuntaba, lo que yo quería decir, que no lo dije bien, y es que quizás está faltando hoy un futuro luminoso, para usar esa palabra, que enamore nuevamente. Y que creo que la frase que usó alguien el otro día acá fue: es más fácil imaginarse un mundo catastrófico que el fin del capitalismo. Correctísimo. Sí, lo que pasa es que si vos estás con el problema del agua que estamos atravesando ahora, y hoy de madrugada te despertás y hay un terremoto, digamos, la distopía es una situación con la cual uno convive, ¿no? Hay un periodista y escritor que creo que con mucho humor, como hay que tomarlo, le llama esta distopía herrerista. Qué genial. Qué genial. Pero, sí, en fin, yo creo que la falta de encantamiento tal vez tenga que ver con la sobrepromesa que
que se generó durante mucho tiempo, la épica sobrepromete también, es decir, toda la épica que genera la resistencia al fascismo, que genera, sobrepromete y transforma de manera casi directa eso en actos de gobierno justos, sin defectos, y que van a cumplir con la idea que cada uno de los cientos de miles de electores de la izquierda tienen de lo que debe ser un gobierno de izquierda, que no siempre empata, por más que haya un programa único, que no todas las izquierdas que imaginamos, ni cerca, tienen que ver una con la otra, ¿no? Es decir, por supuesto que hay patrones y matrices comunes, ¿no? Que está en la aspiración de justicia, que está, bueno, en fin. Ahora, entonces, ese desencantamiento sucede. Creo que esto, bueno, se vivió en nuestro país, creo que esto se está viviendo en el mundo, y creo que también hay una pregunta, más allá del tema del encantamiento, más siniestra, te diría, que es qué pasa con el ascenso de la ultraderecha en el mundo, ¿no? Que eso es simplemente atribuible a un desencantamiento de las izquierdas o es atribuible a condiciones humanas que la derecha sabe explotar y que potencia en los individuos hasta poder colectivizarlos, o encuentra focos de no resignación, focos de falta de solidaridad, focos de no sé cuánto, y los potencia hasta transformar eso en corrientes políticas que exponen el mundo a procesos siniestros, digamos, de neofascismo o de lo que sea. Entonces yo creo que no es lo que hoy nos está pasando a nosotros, pero cada tanto aparece un payaso o una payasa en el mundo que nos desestabiliza, ¿no? No sé bien para dónde fui, pero... No, pero está bueno eso, porque, viste, vas encontrando nuevos caminos. A ver, yo creo que yo me conformaría con que la izquierda estimulara una nueva forma de pensar, no tanto de sentir, estimulara una nueva forma de pensar de las personas sobre sí mismas y sobre el mundo, que es la lucidez, ¿no? Y creo que de alguna manera el marxismo y todo eso que pretendió ser una teoría científica despertaba la lucidez de las personas sobre sí mismo. Mire, usted es un obrero, comparta su situación con otras personas que viven igual, porque miren que van a salir todos juntos, usted no va a salir solo nunca jamás. Desde el feminismo yo siempre le pongo a los estudiantes en la telenovela, ¿no? En la telenovela siempre hay una mujer pobre que se casa con un hombre rico y consigue... la galleguita. La galleguita, claro, La galleguita. consigue sobrellevar, en vez de estimular a la acción colectiva, es salvate quien puedas, y sobre todo a través de tu cuerpo, es horrible, ¿no? Entonces, primero una manera de pensar distinta, quizá en eso tuvimos 25 agujeros porque terminamos trabajando para una sociedad más consumista, finalmente, ¿no? Pero luego si tuviera que pensar un sentimiento, por eso la frase de que la izquierda tiene que enamorar siempre me rechina. Además, acordate que las mujeres, lo del enamorar tiene una distinta lectura si sos un hombre o si sos una mujer, ¿no? Yo esta frase de que la izquierda tiene que enamorarse la escucho mucho a los hombres y me recuerda mucho a seducir, ¿no? Como tenemos que tener la capacidad de seducir a esta manada. Y digo, ¿de qué me estás hablando? Pero es una cosa muy mal pensada como feminista que soy. Cada vez que me quieren enamorar o me quieren seducir, digo... Yo creo que el sentimiento de la izquierda y el impulso es la indignación, no es el amor. El amor es lo que une a los oprimidos del mundo, digamos, pero los une como comunidad porque es el sentimiento de la indignación. Y eso también es un sentimiento que yo querría que estuviera mucho más presente, porque a veces me parece que la gente está muy anestesiada, nuestros modos de vivir, además estructurales, nos anestesian porque nos encierran, ¿no? O nos hacen ver a nuestros amigos, como vos decís, es lindo ver a los amigos, pero es importante ver a cualquiera, a los otros.
la desconfianza, la inseguridad ciudadana, la segregación residencial, todo nos mete en nuestro mundo. Entonces es muy difícil ir contra eso y pensar en construir un mundo con otros, con cualquiera, ¿no? Con otros digo, con cualquiera. Pero si vos me decís, yo soy capaz de imaginar una utopía de futuro, sí. Por ejemplo, soy capaz de imaginar un mundo sin desigualdad entre los géneros, ni salarial, ni, ¿no? Eso sí soy capaz de imaginarlo. Y en eso el feminismo, que es parte de la izquierda, es parte de esto que le llamamos la izquierda, ha sido capaz, yo siempre digo, el feminismo ha sido capaz de meterse en la mesa de la familia, en la cama de los esposos, se metió adentro de la casa, ¿no? Ha hecho discutir a todo el mundo, ha hecho pelearse a todo el mundo, ha hecho esa capacidad de capilaridad de la izquierda adentro de las casas de la gente, que mi generación la vivió, no sé si hoy está, Claro. ¿no? Yo no sé si hoy está eso que se transformaba en la discusión del almuerzo, en unos lenguajes y en unas maneras de comunicarnos entre nosotros. Entonces, para mí el amor de la izquierda es la solidaridad, es la solidaridad y el sentimiento de igualdad que te emana, que te une al sufrimiento ajeno, pero justamente el hedonismo, que es el nuevo uruguayo, ¿no? El hedonismo es como, le huye un poco, y eso de alguna manera es la felicidad de nuestro tiempo. La felicidad de nuestro tiempo está muy vinculada al sentimiento del placer, de cualquier placer, ¿no? Puede ser de la comida rápida o de tener 27 canales de Netflix para mirar lo que querés. Esa idea de felicidad sí está reñida con la izquierda, pero la izquierda no quiere pelearse con ella porque al mismo tiempo sabe que, como todos los seres humanos, vivimos con malestar porque somos neuróticos, porque entre nuestros deseos y las cosas hay una distancia muy grande. La huida hacia pequeñas islas de placer, bueno, la izquierda no puede ser tan amarga, ¿no? Entonces trata de unirse a ese sentimiento de la felicidad y no puede porque no está en su naturaleza. No porque la izquierda sea amarga, sino porque es existencialista, no cree en Dios. Todo, así como le parece que el futuro puede ser construido, también le parece que el futuro puede ser destruido. Es un poco apocalíptica, ¿no? En dirección a la destrucción de la naturaleza. No son malos sentimientos, diría yo, porque el amor, bueno, para el tercer bloque. No tenemos que hacerlo. Ya venimos para el tercer bloque. Muy bien. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Conversando con Constanza Moreira y con Claudio Invernici, bueno, de alguna manera ella nos mandó al tercer bloque. Nos mandó al tercer La bloque. profesora dijo, vamos al tercer bloque. Estuvo muy bien. ¿Qué te quedó? No, yo creo que en primer lugar esta historia de cuál es el móvil, ¿no? Una discusión que sería mucho más profunda para tener respecto al enamoramiento y tal vez una discusión hasta más literaria en el sentido de si el enamoramiento es una palabra más masculina, si es una palabra femenina, o qué entienden desde la perspectiva de género que se entiende con respecto a esto, ¿no? Y la indignación como un motor. Está claro que nuestro pensamiento de izquierda se origina en una natural confrontación, digamos, que propone el capitalismo, que propone la historia entre las clases y que termina de alguna manera expresándose a través de la indignación y se van estableciendo logros, se va amansando al capitalismo salvaje de principios de finales del siglo XIX, ¿verdad? Se va amansando en las distintas reivindicaciones de los trabajadores, por ejemplo.
se lo va reconstruyendo y se le va, a partir de esas presiones, generando un maquillaje más bonito, más cercano, más hermoso. Eso es indiscutible, porque de esa manera el capitalismo ha afirmado su sobrevivencia a lo largo en fin, de todo este siglo y medio, estos 2 siglos. En ese sentido, la indignación está planteada, la indignación, la furia, como un móvil. Yo, por mi parte, sigo creyendo que hay algo evangélico, por llamar en algún modo, en el pensamiento de izquierda. Miremoslo en la perspectiva laica, ¿verdad? De lo que puede ser ese modo evangélico de consideración de la hermandad o de consideración de la fraternidad, de las responsabilidades de los seres humanos como protectores o como, digamos, de los otros seres humanos. Y en esa dirección es donde yo siento la izquierda, en un sentido colectivo, no en un sentido individual. Entonces pienso que ese basamento está establecido probablemente en la indignación con algunos proyectos sociales, pero por sobre todas las cosas está fundamentado en la fraternidad. Cuando la fraternidad empieza a fallar y el mundo sigue indignado, y los actores seguimos, y el mundo y la izquierda sigue indignado, es cuando empiezan a aparecer las mezquindades y es cuando empiezan a aparecer los procesos de deshumanización tan significativos, y esto sí es individual para mi mirada sobre lo que debería ser la izquierda. Eso, traté de andar equilibrado, Constanza, vos, de no irme, pero no, porque realmente cuando vos mencionaste la indignación tiene un porqué y tiene una explicación clara, ¿no? Pero siento que abandonar lo otro es como abandonar lo que de verdad yo siento. Mira, hace poco, hablando con alguien, le dije, hace poco es ayer mismo, que le dije, mira, no me resulta tan atractivo el discurso de izquierda, y esto es ingenuo, digamos, Jack London hablaba de los románticos diciendo que mientras la izquierda sea romántico a la burguesía no le preocupa, porque incluso la apoya porque no llega a nada. Bueno, nada. en esa perspectiva digo que el discurso de izquierda de alguien que es capaz de pasar por el tipo que está tirado en la calle y no le pregunta si necesita algo, no me interesa. Me dejó de importar. Porque yo creo que, digo, nadie accede a una aventura política o a un proyecto político personal a través de la ideología. Va a través del afecto, a través de su contexto. No, después la construcción ideológica es posterior. Y no importa, hablo del proyecto político que sea, de centro derecha, de izquierda, lo que sea. Y bueno, y eso me queda por ahí. Y con respecto a lo otro, yo creo que el proceso de cambio del mundo es tan inaprensible, tan difícil de agarrar, de comprender, que nos confunde en nuestra lectura, vuelvo a insistir sobre lo mismo, del futuro. Y qué es el futuro. Probablemente existe una desconfianza sobre eso y no nos permita acompañar este proceso en las necesarias lecturas. Hoy el mundo genera explotación a través del trabajo a distancia. En el mundo se genera. No hay una legislación no sé si la Central Obrera está pensando en qué es lo que sucede, ¿no? Cuando uno puede trabajar no importa para dónde, pero no hay leyes sociales con las cuales se vaya cumpliendo. Es todo un tema. No sé,
la izquierda lo está pensando, hay un programa que ahorita, no sé si la Central Obrera lo está pensando o no, pero creo que se nos viene un mundo arriba que desconcierta a propios y ajenos, y que es apasionante. Está muy bien que sea apasionante. Como no hay cuarto bloque, yo no mando al cuarto bloque. No, muy bien. Dejo abierto para que Hasta Constanza el hable. domingo que viene podés. Para que Constanza hable. No sé si vas a contestar algo otro, pero me quedó un tema y es que ayer estábamos mirando, no sé si lo vieron, ese... ¿Y querías decir algo más? Antes No, de que no. yo me meta en esto, no. Porque es sacarlo de este tema. Estábamos mirando una, no sé cómo si llamarlo, una publicidad de Amnistía Internacional, en que por inteligencia artificial construyeron los candidatos españoles y los hicieron decir cosas opuestas a las que piensan y a las que han manifestado, como diciendo, bueno, esto es lo que tendrían que decir, ¿no? Y dice abajo inteligencia artificial. Si no dijera abajo inteligencia artificial, vos decías, ¿qué está pasando? ¿Ves? ¿Cómo, por dijiste algo de la tecnología, cómo va a jugar esa tecnología? También me mostraron después una impresionante donde ponen a una persona a jugar un partido de la NBA, se transforma en uno de los jugadores que está ahí adentro. ¿Cómo va a jugar eso en el futuro político? Por ejemplo, en las elecciones que se nos vendrán el año que viene. Bueno, a ver, ya en la universidad está todo el mundo preocupado con la inteligencia artificial porque mandaron un examen a domicilio y que te lo hagan con el chat. Claro. O sea que entonces volvés para atrás y tenés que tomar exámenes presenciales, en fin, no hay una respuesta para eso. Yo creo que hace mucho que está la inteligencia artificial. Creo que la principal conexión de los seres humanos es con su propio celular desde hace mucho tiempo. Claro. Creo que los niños están siendo educados a través de la pantalla con un efecto cuasi hipnótico desde hace décadas. Creo que ese es el mundo que vivimos. Pero por otro lado, hubo pandemia y hay sequía. Es decir, frente a un mundo de la información, los problemas de la naturaleza son abrumadores, ¿no? Entonces te quedas sin agua. Entonces digo, bueno, nosotros proyectamos un mundo de la información, porque está construido por las tecnologías de la información, pero cuando te acordás, pensar en el último periodo de la historia del Uruguay, fue la pandemia, ¿no? Fue un virus y que no llovió. O sea, es cruda la irrupción de los problemas materiales en medio del tema de la inteligencia artificial y qué sé yo. Yo creo que lo único que me gusta de la discusión de la inteligencia artificial, pero yo creo que el tema está sobredimensionado por los mismos que crean la inteligencia artificial, que a su vez advierten sobre los efectos nocivos. Entonces me parece que es como una estrategia de marketing, ¿no? Porque son las mismas empresas que están advirtiendo sobre eso. Elon Musk, ¿no? El señor Elon Musk, pero si los satélites que tiran no pasan ni la atmósfera, fracasan. O sea, hay un cuento, ahí volvemos al tema a la izquierda, hay un cuento, nosotros que nos dedicamos a la literatura, hay un cuento que nos están contando todo el tiempo. Y el tema es despertar. Acá me pongo mística como lebrero, ¿no? Y el tema es despertar de ese cuento. Yo creo que... Y el despertar es que no haya agua. Despertar es que haya un virus. Eso es la realidad, ¿no? Eso es como la realidad. Los límites materiales de la vida, que es una cosa con la que los ecologistas y las feministas, los límites materiales de la vida. Entonces, lo que me gusta de la inteligencia artificial es que... alguien lo dijo, alguien como si te dijera Chomsky, no me acuerdo, dijo, ojo, lo leí en la diaria, ojo que las máquinas juntan la información, como Wikipedia, ¿no? Pero no saben, no saben lo que están diciendo, ¿no? Que es el fenómeno de la autoconciencia, yo qué sé. O sea, no saben lo que están diciendo. Entonces, por ahora no es que las máquinas nos van a dominar, por ahora nos están dominando un montón de estúpidos, la verdad. Digo, no, porque Elon Musk, o sea, que la NASA le venda, la NASA esté siendo vendida a Elon Musk, bueno, es como una cosa que digo, realmente estamos siendo dominados por unos estúpidos. El gran problema es que todos podemos volvernos más estúpidos.
¿no? Producto de esas cosas. Entonces, ahí sí creo que las izquierdas, del tipo que fuera, mirá que en la izquierda le llamo a... Sí, 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 sí. Sí, a sí, muchas, sí, no, es sí, como sí. el amor, ¿no? Le llamamos a muchas cosas, pero todos nos entendemos. Tienen que, ahí sí tienen que dar una respuesta Sí, no, yo creo que sí tiene al... que acompasar, porque hay un tema que lo que deciden las máquinas es verdad y lo que deciden los estúpidos también. Pero sin embargo, las máquinas van camino en ese modo aprendizaje que generan, aunque no sean conscientes de lo que están generando, que tiene que ver con la predictividad. Algo de eso está en la neofederación de la, de la novela de la derrota, ¿no? De la predictividad. Claro, Es decir, el Brexit fue claro, eso. exacto. El Brexit fue eso. Entonces, ellas pueden predecir las conductas, ¿no? De la manada. De la manada. Entonces, La lo que, conducta de la lo que manada. plantea ahí justamente es, ¿y cómo decir? Y hay que sorprender, ¿no? Hay que sorprender. Eso me gustó más que enamorar. Tiene que ser, bueno, claro, pero que el engaño nazca desde, digo, cómo es hacer y sorprenderlas, ¿no? Es decir, actuar de una manera inesperada, porque todo lo que ellas van a generar es lo esperado. Entonces Claro. vos actuás de una manera inesperada, pero también a los intereses de quién están, porque no son, como decís vos, quien eso está, no es a sus propios intereses, porque ellas son máquinas. Exacto. Son los intereses de los señores o las señoras que están detrás de todas, Los todas señores, esas. ¿eh? Señora, yo Digo, me no, porque el preocupo capital sí, está en manos de los estoy seguro que en hombres. esto, que si yo hubiera dicho solo los señores, probablemente tú me ibas a decir, ¿y por qué no las señoras? No, no. Claro. Entonces no sé Pero cómo moverme. el capital es masculino. El Bueno, yo capital les voy a es masculino. sorprender ahora porque A ver. tengo que terminar. Esto es una simple cosa que es, atrás hay una pregunta aleatoria, como dicen, ¿cómo es que es? Random. Random. No tiene nada que ver con nada. Sí, Que- random, que- sí. Para que ustedes, yo de esas palabras todavía no me metí en ese mundo. Para mí, el climb es como ¿cómo era antes? Eso que es. Es el logo, no logro entender. El logo, No, el logo no, el climb es el... el claim. Sí, climb, eso. Sí, el ¿Qué era eslogan. antes? Era el eslogan, ahora me lo cambian. Los comerciales no son comerciales, son avisos. Eran avisos, claro. Bueno, muy bien. Ahí va. Elijan uno y hay una pregunta para que contesten brevemente cada uno. Bueno, No se asusten, ¿eh? hablando de... Fa, muchacho. Bueno, díganme qué dice la pregunta. Si no, Bueno, estoy en la duda, pero arranco yo. Dale, dale, pero le tenés Si que dar la pudieras pregunta. escuchar un solo álbum de música durante el resto de tu vida, ¿cuál elegirías? Yo creo que el álbum blanco de los Beatles. el doble. Sí. Me quedan en el tintero, Sí, sí, pero pero me obligás. es para es para obligarte a eso. Sí. Es una buena elección, ¿no? Y sí, porque lo escucharía. Muy Como bien. lo sigo escuchando el día de hoy. Y mirá que me tocó a mí. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Ay, qué linda pregunta. ¿Querés cambiarla? Voy a contestar como la niña que fui. La teletransportación. Cuando éramos niños, nos despertábamos en nuestras casas y decíamos, ay, ¿por qué no existirá la teletransportación? Y ya estamos adentro del agua pegándonos un baño en la playa. La teletransportación, es decir, Genial. sí, ¿Te gustó eso. esa pregunta? ¿Vos qué contestarías? Me encantó, no, pero después lo que la elección que No, hizo ella, bueno, yo no muy puedo bien. tirar cualquier cosa, va a quedar por abajo. Va a que- Puso la vara muy alta. Puse la vara muy alta. Bueno, fue un gusto para mí que Bueno, ustedes para nosotros participaran también. de Ideas Cruzadas. Les agradezco mucho. Nada, tenemos que seguir conversando, que esa es un poco la idea de este programa. Así que gracias por venir. Muchas gracias a ti y a Constanza. Bueno, gracias a los dos y vamos a promocionar nuestras novelas, que las lean y que las compren, Y que porque las siempre nos las compren, piden sí, que las prestadas, compren y ¿no? que- Cómprenlas. Ya las presentamos en la pantalla a ambas, así que bueno, hay que buscarlas nada más. A ustedes les digo que los veo el próximo domingo para seguir conversando. Recordar que conversar en definitiva es pensar juntos en voz alta. Hasta el domingo.